Bueno, yo creo que ya podríamos ir empezando. Sí, yo creo que sí, vamos a empezar y que la gente se vaya uniendo. Bueno, pues presento, todo el mundo conoce, pero bueno, ¿de dónde sale este evento? ¿No? Este evento sale de, bueno, Gustavo es profesor hace muchos años ya, en el máster de teatro infantil de Gretel, me hizo asignatura de tradición oral, me gustaba mucho la tradición oral, pero Gustavo me hizo amarla. Y bueno, pues hace un año y medio, ¿no? Hace un año igual, no, hace un año y pico ya. Descubrí que había montado una editorial con Elena y me compré su primer libro y bueno, quedé tan fascinada que bueno, pues decidimos hacer algo con Caótica y por Moderna Telemundo y aquí está como hoy. Un tiempo después, pues luego nos confinamos, vino una pandemia y hoy pues por fin se celebra, ¿no? Una cosa que ya llevamos persiguiéndola un tiempo, ¿verdad? Y bueno, no sé, a mí Sentimientos de encontrar una obra que me fascinó tanto que me enamoró desde la primera vez, ¿no? Tenemos una vasta producción editorial, pero hay pocos libros que te enamoran de esa manera, ¿no? Como te puede pasar con Sentimientos. De hecho, la gente a la que se lo he dejado, o se lo he regalado, o se lo he recomendado, me lo ha agradecido enormemente, ¿no? Es un libro que, no sé, de los que te llevan a la tumba, ¿no? Que no, de los que no te olvidas. Yo sabía que buscaba un tipo muy competente y que era una grandísima ilustradora y bueno, pues este binomio muy mal no podía salir, ¿no? Y bueno, que ellos nos hablen un poco de cómo surgió, de por qué es una gestación tan larga, ¿no? Porque parece ser que fue un proceso de unos 10 años, si no me equivoco. Sí. Me dice que menos, yo digo más. No, 9 no. Él empezó igual antes, pero yo no. ¿Y cómo llegasteis al formato que tiene? ¿Cómo llegasteis a la familia, a la casa, al lenguaje cinematográfico? O sea, un poco, ¿no? ¿Por qué esos textos que son de una belleza insuperable, ¿no? No es ficción para historias, no es divulgación, pero está basado en textos clásicos, ¿no? De la filosofía. O sea, ¿qué es Sentimientos Encontrados? ¿No? Tampoco es un libro educativo, una doctrina, pero sí indica una grandísima reflexión, ¿no? Los que no conocen la obra, bueno, pues ahí os invito a que empecéis vosotros y que nos contéis un poco qué es. Bueno, nosotros, a ver, primero, antes que nada, dar las gracias a María y a Maite. La verdad que no me hace muchísima ilusión, por supuesto que quería estar en el momento de Sevilla, no es posible y bueno, este formato un poco online tiene el problema de que ir mostrando las cosas, sino hemos hecho un PowerPoint y nos vamos a tratar de ceñir un poco al formato más estado. Sin embargo, no solamente Maite y María pueden interrumpirnos para hacernos preguntas, sino también la idea es que ustedes, los demás, puedan participar de esto. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poquitín al principio de la editorial, de dónde venimos, y después Elena y yo vamos a ir alternando habla ella y hablo yo. El único problema que yo tengo es que ni comparto pantalla, yo no los puedo ver a ustedes, entonces eso a mí me desubica un poco y me hace verme a la pantalla, cosa que no que le quita un poco de frescura, pero bueno, superando esos inconvenientes tecnológicos, creo que podemos hacer una charla más o menos atractiva e interesante. Bueno, Sentimientos Encontrados fue el libro que de un modo u otro nos llevó a fundar la editorial, a hacer ediciones modernas en el mundo. Fue un libro que Elena ya les contaremos un poco de historia, pero fue un libro que pasó por algunas editoriales antes de que nosotros lo publicásemos y que por una razón u otra estas editoriales no se decantaron por sacarlo adelante. Y realmente Elena y yo estamos bastante convencidos de que queríamos hacer el libro. Entonces, en determinado momento, por una serie de circunstancias particulares, decidimos lanzarnos al mercado editorial y hacer nuestra propia editorial. Y bueno, realmente nuestra fantasía sería tener una sede como esta,
creo que es un edificio precioso y aunque a Elena no le gustan mucho las ventanas, No, creo que podríamos cambiar. el balcón Y se esta, arrastra. y esta fuera la sede de nuestra editorial, pero la realidad es que nuestra pequeñísima editorial, este es el despacho del editor, este es la dirección de arte, aquí estaría la jefa de recursos humanos, que es Marta, mi pareja, este sería el departamento de producción, que somos Elena y yo, esto es la oficina de prensa, como podrán ver, y cuando nosotros necesitamos una ayuda externa, tenemos también una persona encargada de los asuntos, digamos, no sé cómo llamarlo, pero sería como nuestra unidad de ayuda exterior, que sería mi hija Julia. Y bueno, esto es realmente lo que es Ediciones Modernas del Embudo. Somos algo muy, muy pequeñito que hemos publicado 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros y ahora vamos a sacar un séptimo y todo comienza con Sentimientos Encontrados. Sentimientos Encontrados es nuestro primer libro que ya va por la segunda edición. Lo sacamos en el año 2019 y es un libro, como dijo María, que proviene en buena medida de los talleres que yo di tanto con ilustradores como con niños y profesores y que al mismo tiempo proviene del trabajo de Elena como ilustradora. Es un libro que tiene la particularidad de que tiene 2 secciones separadas. Debajo está el texto, que son textos de corte filosófico, muy inspirados en la visión de la filosofía antigua, de la filosofía griega. Y en la parte de arriba están las páginas ilustradas, que en la página derecha podemos ver lo que acontece en una casa. La idea un poco del libro es que seleccione de la banda de abajo un sentimiento, por ejemplo, aquí está abierto por la curiosidad, y después pase las páginas de arriba hasta encontrar aquella viñeta que da el lector identifique mejor lo que dice ese sentimiento, o hacerlo al revés, buscar una viñeta de arriba e identificar un sentimiento de abajo. Hay otros modelos de lectura, pero digamos ese sería lo básico. El libro, aquí pueden ver la imagen con más detenimiento y siempre tiene al mismo tiempo en la página izquierda este árbol en el cual también van sucediendo cosas. Y bueno, les voy a mostrar las primeras páginas del libro. El libro son 16 páginas de ilustración y 16 textos abajo. Y podríamos dividir como en 4 grandes partes o 4 grandes capítulos que están protagonizados por un personaje. Estas primeras 4 páginas están protagonizadas por la abuela, así que la voy a pasar lentamente para que ustedes la vean. Después pasamos de la abuela y entra ya el personaje principal, que sería la madre, que en este caso está embarazada, va a tener un hijo, el padre está angustiado, pasan una cantidad de cosas aquí. La siguiente viñeta, vemos en la tercera fila de abajo hacia arriba, donde ya está el bebé. El hermano Fenoso secuestra al bebé, lo vemos en la viñeta de arriba, del fondo en la de la superior. Y bueno, van pasando distintas cosas a medida que vamos avanzando a lo largo de las páginas del libro. Bueno, y lo que toca hablarles de la abuela. Sí, no, la abuela pasa un poco eso. En realidad, la abuela, a mí me... Tú cuando me digas pase, yo paso. Vale, pues no sé decirte, porque a mí la abuela, en realidad ningún personaje está premeditado, pensado antes, es decir, este va a hacer esto, este es así, la personalidad este es la otra, no sé, la otra, ¿sabes? Yo los dibujé y cada uno ya tenía su personalidad, esa es mi sensación, otra cosa es el proceso que lleva detrás. Y la abuela, no sé por qué, empezó mal, se sentía mal y se muere en las primeras 4 páginas, así. Se pone enferma, dura un poco, porque la madre al principio no está embarazada, que es su hija. Tuvimos una discusión Gustavo y yo, porque es hija de esta mujer, pero según Gustavo, esta es la madre del padre, y no es así. Es la madre de... Esa es la típica discusión. Lo bueno de este libro es que no está dirigido, cada quien puede proyectar lo que quiera. Pero bueno. Realmente Elena se puede equivocar. Hombre, no me equivoco porque como lo he hecho yo, pues yo ni lo pensé, no me lo planteé, es su madre y ya está. Luego para cada uno lo que es, pero yo ya
Y entonces a mí la abuela me va gustando más según pasa el libro, porque se va liberando. Luego está durante todo el libro está en espíritu. Para que esté en espíritu puedes ir pasando las páginas. Lo que ya está, bueno, esta es una de mis páginas favoritas, esta de aquí que es... Bueno, y esta aquí ya se ha muerto, ¿no? Está ahí metida en la cama, bueno, con las cortinas corridas y ya muerto. Entonces luego a partir de ahí, y en esta viñeta de aquí abajo de la izquierda, hecha por esta, pues es como que pasa a otro mundo, a otra dimensión, ¿no? En ese cuartito que hay ahí, que antes ha visto que hay un reloj, bueno, es como una sala de espera para la otra vida, pues se va a otra dimensión. Entonces a partir de ahí está en líneas discontinuas. Entonces según va pasando por el libro, pues aquí está en líneas discontinuas, está vestida y luego se va despojando de cosas, según pasa. Perdona que interrumpa, aquí pueden ver detrás de la ilustración a Elena y a mí tomándonos un Campari. Ay, por favor. Únicamente, estamos en la fiesta. ¿Ves? Y aquí ya está completamente despelotada la mujer y es súper feliz. Entonces ya está ahí y ya... No sé si esta es la última que aparece, no, creo que hay... Bueno, y desaparece. Al final es como una despedida. Todo, en realidad, no se centra en ella, pero es con quien empieza más o menos la historia y en la última viñeta todos están mirando hacia afuera, no saben lo que está pasando, porque en realidad es que ya se ha ido, ¿no? Pues ya... Los he estado como cuidando durante todo el libro, yo creo que les está cuidando, cada uno también lo que quiera, ¿no? Está ahí. Y bueno, y al final se despide de todos, ¿no? Y me gusta mucho más que aquí, ¿no? La abuela está aquí con su collar de perlas y su traje señora, pero pues a mí me gusta cuando está en bragas, como está aquí ahí detrás, que me gusta. Digamos, lo interesante para mí del libro, a nivel de narración de imagen, es cómo ustedes pueden escoger cualquiera de los personajes y entrar de la página 1 e ir a la página 16 y avanzar por la historia de cada uno de los personajes y cómo la historia de la madre, del niño, del adolescente, de la hermana o del padre, o incluso de los animales, se relaciona con los otros personajes. Entonces hay una historia que por un lado es abierta, que cada lector puede crear su propia historia, pero también cada personaje le va pasando cosas y permite ese nivel de contar historia. Y en ese sentido, algo que a mí me ha resultado bastante bonito con el libro es como, por ejemplo, de acuerdo al lector, cada personaje adquiere una caracterización distinta. Me explico. Si el lector de este libro es una persona mayor, un abuelo, se refiere a lo que yo llamaría la madre como la hija, y a lo que serían los niños como los nietos. En cambio, si lo lee un niño, dice los padres, los abuelos. Si lo leen unos padres, dice los hijos y los padres o los abuelos. Entonces, ese es un poco el juego de las posibilidades de lecturas proyectivas que ya en ese mismo hecho de cómo vas caracterizando los personajes, ya presupone la posibilidad de que haga una lectura u otra. En este sentido, bueno, lo importante de este libro para nosotros era dar mucha cabida al elemento proyectivo y que al mismo tiempo eso nos permitiera en reparar y en cuestionarnos y en reflexionar acerca de qué sentimos y qué significa cada sentimiento para nosotros y cuáles son, digamos, los matices que distinguen un sentimiento de otro, que hace que sea distinto, por ejemplo, los celos de la envidia o la culpa de la vergüenza, o cuál es el matiz que hay entre la nostalgia y la melancolía, o qué significa exactamente la indignación, o preguntarnos por el contrario, si por ejemplo, qué sé yo, la ansiedad siempre es mala, o si la esperanza es un sentimiento. Son preguntas que para mí no solamente tienen un valor intelectual, sino que al mismo tiempo y fundamentalmente quizás lo más importante es que remiten a la experiencia que nosotros tenemos y partimos un poco, o yo parto un poco del presupuesto de que si nosotros no logramos identificar qué es aquello que nosotros sentimos, si nosotros no logramos darle el nombre adecuado a lo que nos está pasando, difícilmente vamos a ser capaces de solventar los problemas que tenemos, que muchas veces, bueno, una parte importante de nuestros problemas emocionales tienen que ver con la capacidad o la incapacidad que tenemos para designar aquello que nos pasa.
En este sentido, para mí, uno de los momentos importantes del surgimiento de este libro, una vez que estaba dando un taller con chavales en Rivas Vacia, Madrid, que es eh, un barrio a las afueras de Madrid, de una ciudad un poco dormitorio, y estamos viendo un libro que me imagino que muchos de ustedes conocerán, que es el de Hansel y Gretel, la edición de Matotti, publicada por Zorro Rojo. Y es un libro que unas imágenes, cuando se quieren lo puedo mostrar, saco de pantalla completa, dejar de compartir. ¿Me están viendo ahora? Sí, sí. ¿Me ven? A ver, dame un segundo a ver, para yo verme a mí mientras que yo lo veo a ustedes. ¿Están allí? A ver, el libro de sí, efectivamente. ¿Conocen este libro? ¿Lo ven todos? Me imagino que sí, ¿no? Entonces, este libro tiene... No se ve la pantalla. Ahora sí. Sí. Este es más o menos el tipo de ilustración, es una ilustración muy oscura, expresionista, en negro, y estaba esta imagen del libro, que vemos llevando a Hansel y a Gretel al bosque, y en la siguiente imagen, que es la imagen que nos interesa, aquí vemos en medio de la página a Hansel y Gretel perdidos en el bosque. Y entonces en medio de cuando estamos haciendo la actividad con los chavales, comienza una discusión entre un par de niños que preguntan que quiénes son más valientes, los niños o las niñas. Y la maestra inmediatamente iba a intervenir como un poco en plan de eliminar la, la, la posible, o dar una lección acerca, digamos, de que no hay que discriminar, no hay que diferenciar los géneros, bla, bla, bla. Y yo le dije, a ver, vamos a ver un momento que sale de aquí, vamos a mantenernos callados y escuchar que echen los niños. Fue muy interesante porque en determinado momento habla un niño ecuatoriano en el cual él dice que seguramente Hansel tenía tanto miedo más que su hermana Gretel, pero como él era el mayor, él no podía demostrar el miedo a su hermana porque su hermana se iba a quedar paralizada y los iba a comer un lobo. Entonces él tenía que demostrar que era valiente, que podía ir con la situación y salir de allí. Entonces a mí en ese momento, ese día, fue como muy interesante para mí no solamente descubrir el poder proyectivo que puede tener la literatura infantil, en especial los cuentos tradicionales, sino al mismo tiempo ver cómo esto en particular a este niño le permitió tomar conciencia o expresar un miedo que tiene él habitualmente, porque es un niño que para llegar a su casa, entre otras cosas, tiene que cruzar era un niño de 9 años que tenía que llevar a su hermana de 4 hasta casa con la llave y esperarse hasta altas horas de la tarde-noche que llegaban sus padres del trabajo y estaba todo el tiempo solo. Entonces ese juego yo empezar a tomarme más en serio la, la búsqueda de libros que permitieran la proyección por parte de los niños de qué es lo que sentían. Entonces, bueno, fue una época en la cual yo estuve dando muchos talleres y en la cual trabajé bastante con niños. Y una de las cosas que me resultaba muy interesante, que era con independencia de la extracción social de los niños en los cuales yo estuviera trabajando, la absoluta incapacidad que tenían para identificar y darle nombre a sus sentimientos. Como muchas veces o como generalmente la palabra utilizada para un repertorio enorme de sentimientos es la palabra estrés. Hansel está estresado, no tiene miedo, no tiene pánico, está ansioso, no tiene angustia, no tiene temor, no está estresado. Y yo dándole vueltas, pensándolo mucho, con maestros y con psicólogos, una de las cosas que me di cuenta era que la palabra estrés socialmente está bien valorada. Si tú sientes estrés, te da bien. En cambio, decir tengo miedo, o en cambio decir estoy angustiado, o en cambio decir esto es un sentimiento distinto, socialmente se te puede juzgar por ello. E inclusive en estos momentos de tanta política y de tanta alegría obligatoria hacia los niños,
buena parte de la literatura es hasta siéntete bien, estate alegre, reconoce, pero no conectar con esos sentimientos negativos y esas cosas que te pueden dar un poco más, que pueden ser más agobiantes. Entonces, De bueno, hecho, una cosa que quiero comentar, me encanta cuando en la introducción del libro hablas de que los sentimientos negativos realmente buscan perseguir el bien, ¿no? O sea, que son tan necesarios como los otros, ¿no? Cuando alguien siente algo, un sentimiento que socialmente no es algo negativo, es porque queremos perseguir el bien, ¿no? en el sentido, también es importante plantear el hecho de que realmente no es que si nosotros sintamos algo negativo, Bueno, o sea, el motivo es lo que nosotros le damos a la hora de actuar ese sentimiento. bueno, nosotros la sociedad, ¿no? Realmente, la que estamos, ¿no? Lo que nos han enseñado, ¿no? Aparte que hay, digamos, una relación social negativa, muchas veces nosotros no reconocemos que tenemos celos porque para nosotros mismos el celo genera culpabilidad. Entonces ocultamos esos sentimientos. Entonces, bueno, un poco a partir de allí, yo me interesé bastante por tratar de hacer un material un material que permitiese o que le brindase a los chavales empezar a hablar acerca de lo que sentían, por un lado, y por otro lado también un cuerpo de texto que le permitiese a su vez, que les permitiesen también a los niños reflexionar sobre aquello que sienten y que piensan. Y lo interesante y lo fascinante para mí fue que quizás los textos que más me daban juego para establecer discusiones, para establecer reflexión, para ponernos a pensar, muchas veces no eran los textos, digamos, posteriores al surgimiento del psicoanálisis o la psicología, sino más bien muchas veces eran los textos básicos de filosofía de un, qué sé yo, de un Aristóteles o de un Epicuro o de un Séneca. Y en ese sentido era muy divertido. Y también, por ejemplo, esta es una imagen que a mí me gusta bastante. Elena y yo, en plan de broma, decimos que esta es la página de Sexo, Drogas y Rock and Roll. Quien quiera verlo, en la primera fila de abajo hay sexo, en la segunda hay droga, en la tercera hay drogas y rock and roll. Entonces, este para mí sería la típica imagen de un poco de lo que te permite el libro. Recuerdo que una vez, apenas recién salido de imprenta este libro, una amiga maestra le enseñó a unos padres de su cole el libro y entonces madre, que vio al niño fumando, dijo preocupación. Y el padre le respondió, ¿por qué preocupación? Si puede ser placer. O puede ser curiosidad. Y el niño dijo, no, es soledad. Entonces, es muy interesante porque cuando la madre ve la imagen del niño fumando, ella no está identificando lo que siente ese niño, sino está identificando lo que ella siente con respecto a ver a un niño fumar. El padre no está identificando de nuevo lo que siente ese niño, sino el padre está cuestionando la proyección de la madre en el sentido de que la madre no está viendo al niño, pero el padre a su vez está planteándole tu interpretación es tan inválida, no ve al niño, yo en cambio sí lo estoy viendo al ver curiosidad. Y el niño en ningún momento ve ni a la madre ni al padre, sino el niño sí se identifica con la imagen y dice, no, aquí hay soledad. Y en ese sentido es muy interesante si vemos esta imagen y leyéramos el texto, por ejemplo, que si lo podemos hacer, esto no está preparado, esto lo estoy hablando con ustedes. Si nosotros leemos, por ejemplo, imagínense que ese niño, la primera página que ha abierto, está fumando porque está enfadado. Entonces, el texto de enfado sería, para que una ofensa sea una ofensa, tenemos que sentirnos ofendidos.
Podrían decir algo espantoso sobre nosotros, podrán querer hacernos daño, pero si no nos duele y no le damos importancia, no nos sentimos perdeados. Sentimos enfado cuando creemos que está mal lo que alguien ha dicho de nosotros. Bueno, podría seguir leyendo enfado, pero veo que el texto de enfado no me encaja perfectamente con lo que dice del niño. Pero, por ejemplo, vamos a verlo al revés. Vamos a ver ese niño fumando, o al contrario, los adolescentes que están haciendo el amor en la primera imagen hablan del deseo. Les leo el primer párrafo de deseo. Los deseos están dentro de nosotros. Lo que deseamos fuera. Una deliciosa tarta, besar a alguien, una mascota, que se rompa ese cenicero espantoso. Al obtener aquello que deseamos, conseguimos que las cosas sean como fantaseamos. Saboreamos lo delicioso. Tenemos un subidón, estamos muy a gusto, nos sentimos plenos, lo que antes imaginamos, ahora lo experimentamos. Sin embargo, no siempre alcanzamos lo que deseamos. Y ahí viene el disgusto. Se abre una brecha entre la fantasía y la realidad. Puede que no lo hayamos logrado porque nos lo prohibieron, era más difícil de lo que parecía, mala suerte, alguien de afuera nos lo impidió. Pero también puede suceder que aquello que deseábamos era mucho más atractivo en nuestra imaginación. Hicimos algo, lo obtuvimos y nos decepcionó. Algo falló en nuestro deseo. Y ahí podría seguir con el texto. Pero quiero que se vean cómo al leer este fragmento, si ustedes colocan ese texto con la niña con la guitarra, con el niño fumando, con la madre en el teatrillo de arriba, o con el perro, o con la abuela, el texto cambia totalmente. Y ese es el juego del libro. Y que cada quien puede colocar y al mismo tiempo puede identificarlo con lo que más o menos siente. Y eso puede pasar con cada una de las páginas de este libro. Y también con los textos, ¿no? O sea, con la imagen y el texto invita, o sea, al fin y cada uno lo recibe como pues, en base a lo que ha vivido, lo que ha sentido, etcétera, ¿no? Y eso, ya el debate ya está servido, ya se ha empezado, ¿no? Exactamente, ese es exactamente el juego. Entonces, por ejemplo, esta imagen, es una imagen muy abierta. Es una imagen, bueno, esta no es tan abierta, pero por ejemplo esta es mucho más abierta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Y lo que tú vas a ver, lo que yo voy a ver y lo que cada uno de nosotros ve, tiene mucho más que ver con lo que uno pone que con lo que la ilustración dice. Y ese es el juego. Elena, te toca. Ya me quedo así sin... sí, como no. ¿Cómo empezamos? Pues sigue. Pues empezó todo en un taller. Yo no soy nada tallerera, vamos a decir. No me van los talleres. Yo los he dado, pero a mí no... Ir de para un taller, pues no, nunca me ha gustado. Y solo he ido 2 en mi vida y los 2 se han gustado. Y yo pensaba en el primero que iba a ir a nada, a escuchar. Porque yo iba a escuchar, no a hacer nada. Y bueno, se complicó un poco la cosa. En el segundo, el trabajo que teníamos que hacer era un OCA. Y fue con Javier Zavala. Javier Zavala y Gustavo tienen el taller y bueno, yo me fui en plan, pues voy a pasar el rato. Y bueno, y salió esto. No es verdad que yo antes de salirlo con Gustavo me dijo, pues ¿por qué no haces una casa? Pues, yo ya empecé en plan, pero vamos a hacer un OCA, vamos a ver qué yo quiero hacer. Porque yo estaba muy motivada, vamos a decir. Y me puse a hacer una casa. Entonces, yo en el taller no lo acabé, porque bueno, no lo pude acabar, y Gustavo me propuso que lo siguiera haciendo. Entonces yo cuando pues lo continué, lo acabé, era un poco deslavazado en la habitación, es donde pasaban cosas, y se lo mandé. Y entonces esto, él lo decidió mandar a una editorial al final además, y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un libro, ¿no? Fue más idea de Gustavo, ¿no? Porque yo soy un poco iniciativa, vamos a decir, necesito que un poquito, porque soy más... que me dejo llevar, ¿no? Entonces, y ahí empezamos. Entonces, a ver, pasando para la siguiente. Bueno, antes de eso, y justamente coincide en el tiempo que Elena me manda esta imagen, que ya la había terminado, que ya habíamos hecho el taller, no recuerdo en qué fecha, pero había pasado algún tiempo, y Elena me manda este taller, esta imagen, y con esta imagen yo justamente lo llevo al grupo con el cual estoy trabajando de niños. Y fue muy bonito como en particular la imagen de la chica asomándose por la puerta fue una de esas imágenes que permitió mucha proyección. Y una de las cosas graciosas también, para que vean lo proyectivo que es este libro,
me comentaba un día una librera de la librería de San Pablo, una mujer religiosa, que le encantaba nuestro libro, que nuestro libro era una maravilla, y realmente me sorprendió un poco que una librera de la San Pablo le gustara tanto nuestro libro, y ella veía cómo en muchas páginas del libro estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Y eso me pareció, es como la mayor prueba de cuán proyectivo puede ser este libro. Bueno, seguimos con ¿sigue Elena? Yo de esas imágenes guardé algunas que luego utilicé. Entonces esto es más o menos como estaba. Yo es que me explico mucho, si alguien me ve con las manos, porque es mucho más fácil. Pero es más o menos la distribución de la casa. O sea, tú cuando la ves de frente, tiene 4 pisos, que es la bajera, primera planta, segunda y el desván. Y luego, vamos a ver, tú cuando ves el libro, las primeras 4 páginas, vamos a ver que van de 4 en 4. Las primeras 4 páginas es, vamos a decir, lo que está justo detrás de la fachada. Las habitaciones que dan a la fachada de la casa. Las siguientes 4 serían las que están justo detrás de esas habitaciones. No sé, vamos hacia el fondo. El tercer plano, las terceras 4 sería el siguiente. No te has pasado. No, que no tengo más. Y el cuarto ya sería, en el cuarto plano, las 4 últimas ilustraciones, ya sería al fondo de las ventanas que dan al jardín, que es lo que está detrás de la casa. O sea, tú según vas pasando las páginas, vas avanzando en fondo en el libro, porque siempre ve las 4 plantas en todas las imágenes, pero vas avanzando. Entonces también de repente aparece la escalera, luego aparece otra escalera que hay al fondo, luego está muy inspirada en... Mi abuela era de Bazán, de Oronoz, y tenemos una casa allí, que yo siempre voy todos los veranos, que es así, es una baja, entras, tienes la planta baja, tienes el primero, el segundo y tienes el desván. El desván ahora está atiborrado de cosas que no tienen nada que ver con ese. Pero vamos, que es más o menos, hay habitaciones que están en el mismo sitio donde está mi casa, la escalera de la derecha está en el mismo sitio. Bueno, me he inspirado en eso, más que nada inspirarme es lo que me salía, ¿no? Que en mi casa es aquella, entonces, pues bueno, eso es. Entonces sigue pasando así. Pues a la hora de hacer los dibujos, yo tengo, que están aquí los 4, vamos a decir las plantas de cada, el fondo de cada 4, de cada 4 páginas. Cada 4 páginas el fondo siempre es el mismo. Dicho para atrás, eso, así, no, ahí, aquí se ve pues, la habitación de la abuela, la biblioteca es la primera, las habitaciones que dan a la fachada. Y hay 4 dibujos con este fondo. Luego vamos a la siguiente, que aquí está la cocina, no, esta es la tercera. Así va, ¿no? A las 4, esta es la segunda. Tercera y la cuarta ya es las ventanas que dan al jardín. Y luego aparece el jardín, que es este. El jardín no aparece en el libro, solamente aparece a través de las ventanas. Y vamos a ver, ponerlo, teníamos dudas, al final no parecía, pero el jardín está hecho el original y bueno, pues era el jardín para allá. Entonces, una vez tenía eso, utilizaba un papel no vegetal, es como más finito, porque yo utilizo un papel que se llama Sumier, me gusta mucho, y antes, que es una pena que eso ya se lo han cargado, para proteger cada papel venía como una especie de vegetal, pero más finito, que a mí me gustaba mucho para hacer este tipo de cosas, los uso mucho. Entonces aquí iba metiendo los personajes. Y si una silla o algo cambiaba de lugar, también la recolocaba aquí. Y entonces lo ponía encima y cuando hacía este montaje se lo mandaba a Gustavo. La que viera, porque yo, más que pensar en la escena, era, pasaba algo con un personaje. Yo lo hacía y eso siempre provocaba que el otro hiciera otra cosa. Iba un poco que se iba dando solo. Luego le enseñaba a Gustavo y me decía siempre esa frase suya que es easy. ¿Y si el no, a ver, primero yo decía, me encanta, pero ¿y si? Entonces, ¿y si este niño está haciendo o esto? Entonces, el hecho de cambiar eso, que decía, pues mira, pues sí, que hacía que tuvieras que cambiar otras cosas, cuando al final llegamos a lo que era, entonces ya lo pasaba, lo calcaba todo eso todo junto en el papel final, que es un papel que en realidad no sirve nada para esto, que se vuelva fatal, que tiene como brillo, pero me dieron un montón de papeles en una imprenta y dije, voy a usar esto, sin pensarlo mucho. Y luego era horrible para borrar y eso, pero bueno. Luego también me pasaba que desde que se empezó el libro hasta que se acabó, pasó un montón de años. Y claro, yo según qué cosas utilizaba, porque he utilizado minas 03, 09, 05, BHB, 3B, con muchos grosores distintos según para qué cosa. Claro, se me olvidaba lo que había usado. Cuando volví, porque yo igual lo cogía 2 o 3 meses seguidos que me metía con esto, pero igual lo dejaba un año sin tocar.
o no sé cuántos meses. Entonces, cuando lo volví a coger, no me acordaba lo que lo utilizaba. Entonces, y había cosas que daba por hecho que eran así, el personaje, y cuando los tenía pasado, me daba cuenta de cómo yo había ido cambiando. Yo creo que eso me doy cuenta yo. Pero yo me doy cuenta que hay cosas distintas a lo largo de, porque ha pasado mucho tiempo, y a mí que no me gusta nada, yo soy muy de coger un libro y terminar. No me gusta meter cosas por medio. Puedo meter cosas puntuales como un cartel, una portada, cosas muy... Pero dos libros nunca los mezclo, no me gusta. Porque estoy en uno o estoy en otro. Y claro, esto lo tenía que parar, volver a coger, y yo pensaba que nunca iba a ser capaz de hacer algo así, ¿no? Pero al final cada vez que lo cogía era como, bueno, vuelvo. Ahora no sé si sería capaz de hacer más ilustraciones de esto. Yo creo que no. Pero sí, y luego teníamos en mente, porque la idea era que esto estuviera dividido en 5 bandas el libro. Y que tú pudieras hacer las composiciones que quisieras. Luego nos dimos cuenta que era una locura, que al final porque no funcionaba porque se caían. Hicimos maquetas y se caían. Pero luego, para montar, había tantas opciones de montar distintas páginas que la gente yo creo que lo dejaría por... que no lo haría, porque eran... Y no te fijas nunca en una sola, sino que estás... No sé, al final creo que la mejor solución es la que hicimos, pero al principio estábamos convencidos que teníamos que hacer esto. Y fue muy complicado, le dimos muchas vueltas y luego, bueno, esto es... Porque hay que hacer, lo primero que hice cuando montaba una editorial es hacer una tipografía, que para mí era lo más importante, hay que hacer una tipografía para la editorial. Y bueno, ya llevo 4 tipografías, y estas son las guardas, que hicimos opciones distintas para las guardas. Y que se pueden descargar en nuestra página web como fondo de pantalla. Y bueno, esto es en mi cuarto. Hay que buscar soluciones para sacar fotos en mi mesilla. Y bueno, esto ya. Y esto, una de las cosas que realmente ha sido muy bonito es el recuerdo que hemos tenido del libro. Esta es una persona de 102 años que se leyó el libro y nos mandó una carta muy, muy emocionada con la lectura. También hay escuelas que hemos utilizado, por ejemplo, para hablar acerca de las preposiciones en inglés. O también Elena estuvo seleccionada en la imagen de fantasía en Italia con el libro. Obtuvimos el premio de concepto innovador de los mejores del Banco del Libro y también estuvimos seleccionados en el White Raven. Entonces, bueno, esas son las cosas como que nos ha brindado el libro. No sé si quieren... Ay, coño, ¿yo por qué me salgo siempre de aquí? Lo siento. ¿Quieren, antes de pasar a otra cosa, hacer alguna pregunta? Cuéntenme un poco. No te veo, me ha gustado. Ahora me mueves. Yo diría que, bueno, que es una obra que realmente pueden leer niños jóvenes hasta personas como esta señora de 102 años, ¿no? Es una obra con muchos niveles de lectura que invita bueno, pues a una variedad de edad, como la buena literatura, ¿no? Tiene pues esto, ¿no? Vale muchos niveles de lectura, igual que la de un niño de 10 años con una persona de 30 y se emociona, ¿no? Y que la buena literatura siempre crea mucha emoción y este libro crea muchísima emoción, ¿no? ¿Quieren alguna pregunta concreta? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Seguimos? Yo quiero intervenir. ¿Quién eres tú? Yo soy Maite, hay unas pantallas que no... Y tampoco te veo, yo hay gente que no veo. Ah, mira, es que no tengo vídeo, ya soy. Ah, estoy viendo. Tienes como una rayita en la pantalla, justo. Ahora te veo. Bueno, antes que nada, aclarar que tampoco he participado mucho, porque he tenido intención de participar también como dinamizadora junto a María, pues han cambiado un poco las cosas porque tengo una dolencia de espalda que me tiene un poquito así trastocada y por eso también mi tono es un poquito más bajo y gracias a que cuento con María, de hecho hemos cambiado los papeles, ella está en la librería y yo estoy en casa y ella tiene el fondo de la librería y yo estoy aquí en casa, así que menos mal que he podido contar con ella. Pero bueno, yo una de las cosas que, aparte de que el libro es espectacular y que me parece un gustazo y para Caótica es un lujo poder contar con vosotros, que no quería dejar de decirlo. Y que espero que cuando pasen todas estas cosas, todas estas locuras de lo virtual, podamos contar con vuestra presencia física en nuestro espacio, que sí que vengáis a Sevilla y podamos disfrutar de algo más tangible. Y ojalá que así sea. A mí, como librera, no puedo evitar que me sorprenda del libro
claro, me planteo el tema de la edición, creo, no sé, por el... por, no me sale porque estoy bajo los efectos de los relajantes musculares, pero por este comentario creo que tiene 2 ediciones, puede ser que tenga 2 ediciones o que tenga, me ha sorprendido gratamente que esté impreso en España, pero me pregunto, me resulta muy valiente y me pregunto cómo habéis conseguido eso. Veo que muchas editoriales optan por imprimir fuera de España proyectos así más arriesgados, quizás para ahorrar costes, y me ha gustado mucho pues la edición que esté troquelada. Como editores, ¿cómo os lanzáis? O sea, ya por la editorial sé que estáis un poco locos, ¿no? Pero ¿cómo conseguir rentabilizar o cómo te lanzas a un proyecto que además tiene una edición tan particular, y cómo conseguir que el equilibrio para poder permitiros proyectos tan chulos y arriesgados, cuya edición nos hace romper esos moldes, ¿no? O sea, que sea un bloque, que traiga el cuaderno encuadernado, o sea, que tenga es que como veis estoy súper lenta pero creo que más o menos se entiende. Si no se entiende me disculpáis, pero no quería dejar de hacer esta pregunta porque desde el momento que vi el libro me atrajo el formato, y me gustó mucho el poder jugar con la parte de arriba y la de abajo, y me resultó muy valiente, ¿no? Este poder jugar con la página, pero no valiente solamente como contenido, sino por la edición, por lo que conllevaba que la página estuviera rota, y cómo plantearlo al taller de impresión y cómo soportar estos costes, y que la edición estuviera impresa en España. En fin, me callo ya, que no paro. Bueno, a ver, yo creo que hay un punto para Elena como para mí importante, que es que los libros que nosotros queremos hacer, estamos haciendo porque más nadie lo haría. O no sé si otra vez lo haría, pero es más difícil convencer a otra persona. Y en ese sentido, digamos, tenemos 2 experiencias muy distintas. Una experiencia sería este libro que lo teníamos conceptualmente, y que para mí es muy importante tener en cuenta, por un lado, el hecho de que el formato material cuenta, y cuenta mucho, y nosotros vamos a buscar formatos materiales que cuenten. Escogemos ese libro de ese modo porque queremos con ese modo transmitir algo. Queremos esa interacción, en este caso, queremos esa selección, ese juego que a veces incluso se puede enlazar. Pero por otro lado, también para nosotros es muy importante despojar al libro de esa condición que muchas veces la gente lo convierte como un objeto artístico. A nosotros nos gusta hacer los libros lo más económicamente posible que podamos. Y si podemos hacer un libro que no sea tapadura, mejor. Creo que en España hay mucha apuesta por la tapadura, y a mí muchas veces me parece que la tapadura es innecesaria, y Elena también. En ese sentido siempre buscamos el formato que nos permita contar, pero que también abarate lo más posible los costes. Y con este libro, efectivamente, desde un principio teníamos algo en la cabeza que tuvimos que irlo transformando a medida que lo fuimos haciendo. Al principio contamos con una imprenta muy buena, Gráficas Durero, muy especializadas en libros de artistas, en catálogos de exposiciones y tal, y con ellos nos fue muy bien, pero después, por una serie de circunstancias distintas, empezamos a trabajar con otra imprenta, que es un impresor que realmente lo que vive es no de hacer libros de infantil, sino de hacer libros, llamémoslo, literarios o artísticos. Y este hombre, lo bonito es cómo se ha metido de lleno a buscar soluciones, a darle vueltas, y como para él realmente está muy entusiasmado y opciones. Pero en este sentido, los 10 títulos que hemos hecho, trabajamos creo que al revés de la mayoría de las editoriales o los ilustradores. Primero definimos como impresor el formato del libro, el coste del libro,
y después Elena y yo nos ajustamos a ese formato y buscamos hacer el libro en ese formato. Y eso nos puede permitir hacer cosas muy arriesgadas. No es el caso, por ejemplo, del Huevito. El Huevito quizá es un libro, el nivel de costes es muy, muy alto y de margen es muy, muy bajo, y es realmente muy arriesgado publicarlo para nosotros. Sentimientos Encontrados es menos arriesgado que esto, y esto es más habitual dentro del mercado. Y también pasan los problemas que de pronto para poder cortar esta parte de la página del libro se lo tiene que abrir y manipularlo manualmente, lo cual genera costos, pero también genera que cuando lo vendas está más abierto de lo que a uno le gustaría. Entonces van sucediendo cosas imprevistos, pero hay una parte, para nosotros la producción del libro es importante, es muy, muy importante. En ese sentido hay un tema también un poco en broma y un poco en serio, que yo siempre digo que tengo la fantasía de un año de estos tener un stand en la feria de Bolonia que diga Ediciones Modernas de Embudo, no publicamos libro álbum. Como, yo creo que el libro álbum tiene muchas virtudes, podemos hablar de muchas cosas de ella, pero también el libro de álbum es un formato editorial muy económico de producir que puede generar mucha ganancia. Y creo que también en esta medida hay parte del auge del libro de álbum tiene que ver con eso. Y más bien nosotros constantemente tenemos que limitarnos o ver cómo hacer para que el libro pueda ser publicado. Ahora estamos haciendo un libro que estamos haciendo una canción que me imagino que muchos de ustedes conocerán, que es Cucú cantaba la rana, y el impresor nos decía, coño, no superen las 48 páginas, no se pasen las 48 páginas. Entonces, si nosotros pasábamos las 48 páginas y teníamos 51 páginas, entonces estaba la opción de quitar el personaje de la criada. Pero a mí realmente, mira que no soy especialmente feminista, pero quitar a la criada me parecía algo poco tolerante y más bien agresivo. Entonces preferimos asumir el coste de llegar a más páginas y buscarlo en la versión integral y jugar con ella a economizar, pero siempre es muy, muy difícil, y además el hecho de que nos ha tocado el COVID. Nosotros, la editorial tiene 2 años y empezamos muy, 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 muy bien y de pronto, ¡pam!, viene esto que estaba hablando el otro día con la persona que lleva, con una persona de nuestra distribuidora, y nos comentaba que en este momento la media de devoluciones del segundo semestre del año pasado es el 72%. Son unas devoluciones bárbaras, infantiles. Entonces, eso lo hemos padecido, pero aún así creo que la apuesta es por editar libros en formatos que no sean los clásicos. Hay una cosa que yo creo que a Elena le gustaría mucho, creo que más que a mí, que es que todos los libros tuvieran el mismo autor en cada colección, ¿no, Elena? Sí. pero también, no sé, si uno hace, qué sé yo, yo tengo un moco y el Huevito, que son 2 libros de ambos de la misma colección, que es Te Suena, que es una colección de tradición oral. Creo que este tiene que ser el formato del moco y este tiene que ser el formato del Huevito. Hacer esto en esto no tiene sentido y hacer esto en esto tampoco. Entonces ahí jugamos. ¿Quieres añadir algo, Venezuela? No, que no te veo, pero aparte de eso, Pínchame y me verás. Esa es la conexión, ¿eh? que te pinche no te veo una G nada más. No. Sí, pero puede ser tu conexión, Gustavo. Puede ser la mía, yo estoy mostrando. Vale, sí, Porque yo veo a más gente. ¡Hombre! Vale, perdón, entonces este era 5 y este era el otro. Vale. Pero más preguntas. Enséñalo, vuelve a enseñar. Que ahora te ves. Sí. Si les parece, le muestro un poco brevemente el catálogo. Sí. Vale, perfecto. Voy a volver a compartir pantalla. Y poco eso, pues, hablar de las secciones que tenéis, ¿no? En la editorial. Perfecto. Yo, la verdad es que no solo quería los libros de la misma colección, yo quería todos los libros del mismo tamaño, del mismo formato. Pero ya teniendo en cuenta el primero que hicimos, pues es imposible. Ya con sentimientos encontrados, ¿cómo vamos a hacer todos de ese tamaño? Y además, porque es muy especial, entonces, bueno, pues al final me olvidé. Gustavo se ha quedado congelado, por lo menos en mi pantalla. ¿Y ahora me ven? ¿Ven la...? Congelado. Estoy parado. Estoy compartiendo la pantalla, ¿lo ven o no? Sí se ve. Yo sí. Estoy parado. No te has quedado ahí congelado. Pero tienen que ver mi pantalla, Venezuela. ¿Qué?
¿No ves mi pantalla? Te veo aquí parado, como en una foto. Te veo. Pero no ves a ver, ¿están viendo la pantalla o no? Ahora no, ¿no? No, te veo a ti, yo no veo pantalla, no veo imágenes. No. A ver, vuelvo a compartir pantalla. ¿Me están con quién? ¿Eh? Sí se ve, la mayor parte de la gente me está diciendo que sí se ve. Sí, se ve, se ve. Pues ya no, ya esto tengo, yo no. Bueno, te aguanto, sobre sola. Pues nada, no me aguanto. Me voy a compartir. ¿Sigues sin verme, Elena? Te veo a ti, ahora veo todo, se me va moviendo, se va moviendo. Yo no estoy tocando nada. Ahora sí lo veo, ahora sí lo veo. Vale, perfecto. Entonces veo. Compartir pantalla desde la... Bueno, la primera colección una de las colecciones para nosotros que en este momento está más activa es la de Que Ya Sé, que es una colección que un poco es un dialogar con la tradición oral. Hacerlos que, por un lado, recuperen, ¿no? Ah, no, te estoy mintiendo totalmente. Estoy hablando de la primera colección es Que Ya Sé, Sí. que es una colección de libros para prelectores. Audrey, habla tú de ella. ¿Eh? Habla tú de Que Ya Sé. Esto en realidad fue un proyecto dimos un taller aquí en San Sebastián, que hemos dado más de una vez, se llama Malasia, que lo organiza la Asociación Galtzagorri, que es una asociación que abarca ilustradores, escritores, traductores en euskera, y todos los años hacen un taller que es una beca para ilustradores, ¿no? Entonces tiene una semana entera, está topado y bueno, a veces lo hacemos nosotros, otras veces lo hacen otras personas. Y hemos hecho 4, creo. 4, ¿no? 5, no sé. Sí, 4. Y uno que hicimos hace 3 o 4 años era sobre libros para prelectores. Y yo hice 3 libros y uno era Ya sé vestirme sola, hice una maqueta, no teníamos ni habíamos hablado de un montón editorial, hice el del huevito y hice otro que nos han dicho en una imprenta que nunca habían dicho eso, pero que ese libro no se puede hacer, imprimir, porque es carísimo. Pero bueno, que a mí algún día me gustaría sacar que se llama La Estampida, que es para animales. Y bueno, ahí Gustavo lo vi, después lo tenemos que publicar y ahí se quedó. Y entonces, bueno, pues ya sé preparar mi desayuno, ya sé vestirme sola, la protagonista es esta niña. Y nada, y es un poco de repetición, ¿no? Y como vas a ver, me van pasando cosas y bueno, yo disfruto mucho haciendo este libro. Y una de las cosas para mí importantes no es que te estamos enseñando a hacer desayuno, no es que te estamos enseñando a vestirte, sino más bien es esa sensación que tienen los niños de sentirse orgullosos cuando aprenden a hacer algo. Y ese motor. Y eso era, de nuevo, estamos volviendo a hablar un poco del tema de la identificación, el tema de proyección y el tema de reconocerse en esto lo sé hacer yo y qué a gusto me encuentro. La otra colección es la que hablaba antes, que es la colección Te Suena, que es una colección de tradición oral. Acabamos de publicar ahora El Huevito, que lo hemos publicado además en euskera, en español y en catalán. Y es muy divertido porque ahora si quieres después leer lo puedes mostrar tú y explicar un poco la ilustración. Yo hago un repaso rápido. Aquí también está Yo Tengo un Poco, que también lo tradujimos a otros idiomas y bueno, las versiones, realmente la canción está en castellano y la gente se la sabe en castellano y en ese sentido nos han vendido también las otras. Y es una de mis colecciones favoritas que, bueno, yo dije que en esta intervención íbamos a tener 2 momentos publicitarios, uno de ellos es que es Así Soy Yo. Así Soy Yo tuvo la mala suerte de ser un libro que fue publicado la semana antes de que comenzara el confinamiento. Y ha sido un fracaso rotundo de ventas, no ha llegado a la mayor parte de la librería. Y para mí es uno de los libros, no solo que me gusta muchísimo, es el primer libro además que no es de nuestra autoría, sino es de Pía y de Juliana Salcedo. En esta imagen ustedes pueden ver a Pía dibujada por Juliana y a Juliana dibujada por Pía. Y es una colección que nosotros decimos que es nuestra colección para adultos. Y es una colección para adultos escrita por niños. Y un poco lo que a mí me gusta de esta colección es cómo lo que tratamos de transmitir es cómo ve un niño el mundo y trata de comprenderlo. Entonces son pequeñas viñetas que una madre va ilustrando a partir de las frases que dice su hija entre los 3 y los 4 años.
son frases muy simples, esto no es Madrid, esto es la cocina, pero que detrás hay una serie de reflexiones acerca de lo que es la infancia, acerca de lo que es la relación madre-hija, de lo complejo que es tratar de comprender el mundo, de la lógica que hay dentro del pensamiento infantil. Y es una colección que a mí me chifla en este momento, no sé cuántos personas tenemos en este encuentro, pero si cada uno de ustedes comprara este libro, yo les estaría eternamente agradecido y por favor háganlo en Caótica. Pero bueno, es un libro que a mí me encantaría realmente hacer una colección en la cual se fuera repitiendo por lo menos una vez al año, cada 2 años, un libro escrito por niños e ilustrado por un adulto. Sería, no sé, a mí solamente por esta página, te imaginas que un día sea tan bonita como esta piña, yo creo que vale el esfuerzo publicar este libro. Y en ese sentido, bueno, en este momento tenemos estos 6 libros publicados y tenemos pendiente, ahora vamos a publicar Cucú cantaba la rana, que bueno, es un libro que hemos hecho en ello en un tiempo récord y en un juego muy, muy divertido de trabajo entre ella y yo. Ahora les podemos hablar un poco acerca de él. Y bueno, estos serían los personajes de Cucú cantaba la rana, que están inspirados en el trabajo de una ilustradora checa de los años 20 que se llama Minka Podhaska, que hizo estos juguetes. Y después también, bueno, y aquí es una de las imágenes que abre el libro. Y después también estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso, que nos estamos disfrutando muchísimo, que es basado en los libros de lecciones de cosas, que fue un género muy popular en los años 20, pero que venía del siglo XIX, que planteaba la idea de agarrar un objeto cotidiano, cualquiera, un paraguas, por ejemplo, y a partir de ello era un género didáctico, escolar, a partir de este objeto, ir a empezar a reflexionar, que el niño intuitivamente fuera aproximándose a elementos más complejos de la realidad y a un pensamiento científico. Y bueno, este es un paso para una colección de párvulos, de prelectores, pero también hay toda una parte de experimentación, esto pero un poco más grandes, eso de observación de objetos como observación natural, y nosotros a partir de esa idea hicimos este libro basado en objetos cotidianos, fueron objetos que están en la mayor parte en una casa, y durante el confinamiento yo me propuse cada día en la mañana plantear un objeto y hacer una lucubración un poco filosófica, un poco lúdica, con mucho sentido del humor, sobre un objeto cualquiera que estuviera en casa, y se ha convertido ahora en el trabajo de Elena, que bueno, este sería por ejemplo un capítulo del botón. Es muy divertido aquí el juego de la ilustración, porque si ustedes ven en la página derecha hay una niña nebrando la aguja, y ella penetra con la aguja la página y el niño la coge a otra. Entonces, ven, igual aquí el niño lo recoge y en la otra página la niña lo está metiendo. Y ahí vemos un poco cómo se cose un botón. También vemos distintos tipos de cosidos, que se puede hacer un collar con botones, los materiales de los cuales se puede fabricar un botón, o el museo efímero del botón, que aquí pueden ver la colección que hemos generado a partir también de la colaboración de mucha gente en las redes sociales. Y el otro libro que publicaremos relativamente pronto es Ya sé sacar de paseo al perro, de la colección Ya sé. El perro está encantado, como ves. Después, este otro proyecto que Elena, si les quieres hablar con ellos. Este proyecto, este es un trabajo que está hecho desde hace 2013, creo que lo hice. Me tiré casi un año haciendo lo que digo, es decir, lo propusieron una editorial, un álbum con los cuentos clásicos. Entonces, yo hablando mucho, porque siempre los trabajos los hablo mucho con Gustavo, dijo, con esto que puedo hacer, te doy una vuelta, y al final llegamos a este libro, que yo también lo tengo, que es Todo cambia. Bueno, yo tenía otro antes que este, que es este juego, ¿no? De dos imágenes que se superponen en dos colores, en rojo y azul, y entonces tú, según pone el visor, por qué color lo miras, ves una escena o ves otra. Entonces yo jugué a eso, entonces en las páginas hay como dos escenas de la historia, como el principio y el final. Pero con el añadido de que yo, como soy muy alemana,
tenían que estar las cosas en el mismo sitio, porque yo no quería hacer escenas completamente distintas, que yo pensaba que sí iba a ver muchísimo lo que pasaba, ¿no? Si las hago muy distintas se va a notar, y yo creo que es al revés, que se nota más como las hace, como los he hecho yo. Pero bueno, da igual, mi juego era que apenas se movían las cosas, aquí se mueven las baldosas, está ella ahí desnuda y vestida, bueno, pues ese es el juego. Entonces en todos los cuentos, alguno me gustó más que otro, no me gustó más que otro, porque algunos sean, bueno, en fin, los de Oscar Wilde pues no me entusiasman mucho. Entonces me costaba hacerlos. El príncipe, ¿cómo es? El ruiseñor y no sé, pues me costaba. A mí el Barba Azul lo disfruté mucho, pues haciendo un poco gore. Yo soy un poco, no sé, aquí Cenicienta y mira, Hansel y Gretel. Bueno, pues era, la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo, le dediqué muchísimo tiempo y el problema es que se quedó paralizado porque publicarlo era una barbaridad, lo que costaba era una barbaridad a la que habría que ponerlo. Claro, a mí la editorial cuando me lo encargó, no me encargó esto, siempre me pasa a mí eso. Entonces yo lo que hice fue, pero con esto voy a hacer esto, porque me dijeron que sí. Además que después de todo el tiempo que le dediqué, no lo quiero sacar. Es una editorial que ya está saldando, así en el y hice con ellos otro libro que a mí me gustó mucho, que es el VRTA. Sacan libros, sobre todo libros de arte y queda mucho la edición y todo muy bien, pero al final se queda ahí. Y hablando con ella, que es de San Sebastián y es amiga mía y tal, me dijo que bueno, pues lo podréis, pues lo sabéis vosotros, ¿no? Está ahí, yo creo que está más libro, pero es muy complicado de sacar. Sí, es, bueno, es complicado, vamos a decir. Y entonces, en este momento estamos un poco, ese libro lo queremos explicar, pero ahí también volvemos un poco a la pregunta que se admite. Nos resulta costosista sacarlo. Habíamos hablado con una editorial vasca para hacer una expedición y que ellos sacaran la edición en euskera, después pues se echaron para atrás y vamos a ver si tenemos suerte con Bolonia o con estas ferias para poder sacarlo, porque el libro sí, como nosotros tendríamos que pagarle a la editorial que no lo lo que le costó el diseño y el escaneado de imágenes, y francamente nos resulta complicado asumir el costo porque es muy caro, porque el agazo, que es lo realmente costoso y tal, encarece mucho el libro. Se podría hacer en China, preferiríamos no hacerlo, pero aún así el costo es muy alto. Entonces, por ejemplo, ayer hablándolo, nos decían que porque no hacemos un crowdfunding o algo por el estilo, no sería nuestra idea, pero tampoco descartarlo, pero sí creo que es un libro que nos gusta y que es un libro distinto y que creo que también encaja mucho con nosotros esa idea de retomar una edición de los cuentos tradicionales y someterla a debate hoy si tiene sentido los cuentos tradicionales que son políticamente incorrectos, que tienen elementos machistas, tienen elementos, bueno, una cantidad de cargas que chocan con los ideales educativos de hoy día, pero que por otro lado también tiene un componente simbólico, un componente cultural, un componente proyectivo muy importante. Entonces, generar ese debate y al mismo tiempo una ilustración de Elena, que como han visto no es nada condescendiente y más bien tiene una parte bastante ruda, creo que sería bonito tocarlo. Pero bueno, es difícil, no es fácil, y también tenemos que ver un poco cómo nos van con los otros títulos antes de apostar como uno por ese. Sí, creo que en este momento nuestra gran apuesta va a haber lecciones de cosas, que es un libro costoso de producir también y que es un libro que es un poco la dificultad y el valor que hacemos, y también en el sentido del apoyo que nos dan las librerías, de que muchas veces salimos de los esquemas de lo que se publica. Entonces, que lecciones de cosas se venda o no se venda, que sentimientos encontrados se venda o no se venda, que así soy yo se venda o no se venda, depende de un librero que lo muestre, depende de un librero que se entusiasme con el proyecto, que se haya sentado a abrirlo y a darle un vistazo y que le guste. En ese sentido, nuestros libros no están en las grandes superficies.
es lógico. Pero al mismo tiempo también conocemos la situación de los libreros, la cantidad de edades que tienen, las dificultades de apostar por libros de fondo, etc. Entonces, ahí no es fácil, pero sí fuera fácil, ¿verdad? Bueno, también y yo nos hemos enrollado muchísimo y la verdad que nos pone maravilloso tener a 28 personas en este punto de coño, no, por favor. Yo quería, Gustavo, porque se te fue la imagen cuando estaban mostrando la serie, ya sé, si la puedes mostrar otra vez o la muestro yo por aquí, porque no sé, la foto que has mostrado, bueno, es que es una cosa preciosa, el tacto es un libro muy, muy artesanal, ¿no? Vas pasando páginas y luego aquí se va desplegando, ¿no? La niña empieza a prepararse el desayuno, como veis, no sé si lo veis bien, sí, ¿no? Sí. Es que cuando lo han mostrado antes solamente se veía la portada. Claro. Entonces se pierde todo el encanto del libro, ¿no? De lo que es jugar con el libro, de lo que es el libro al tacto, porque a mí una de las cosas que me fascinan de vuestra editorial es, no sé, que se mete mucho en la mente infantil, se mete mucho, tiene otra mirada a la infancia, ¿no? Sin olvidar el aspecto lúdico, ¿no? El aspecto de juego que propone todo vuestro libro, ¿no? Bueno, que como todos sabemos, pues eso se olvida, ¿no? Tenemos muchos libros que son libros objetos que llegan a esa parte lúdica, ¿no? Pero se olvidan de la mente infantil, ¿no? Y aquí como hay una simbiosis perfecta de esos dos aspectos que, bueno, que son muy importantes cuando estamos hablando de la literatura infantil, ¿no? Bueno, pues eso, se me ha ido lo siguiente que iba a decir, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que este concepto es una cosa que realmente uno de los planteamientos para mí importantes a nivel, no sé cómo llamarlo, doctrinario, teórico, lo que ustedes quieran, era que queremos hacer una editorial que acompañe al niño en su crecimiento. Sí. Que nos gustaría tener un fondo editorial que un niño lo pueda leer a los 3, a los 4, a los 5, a los 8. Yo nunca he entendido, y es una cosa que me resulta verdaderamente extraña, cómo hay muchas editoriales en este momento de adultos que apuestan por los niños, como lector adulto, digamos, el niño que lee libros infantiles nunca llegará a leer los libros adultos que siguen el camino. O al revés, el lector adulto en su infancia no ha leído los libros. Hay disociación tan fuerte. A mí se me ocurre, por ejemplo, en este momento que admiro muchísimo, pues, de adultos y la editorial infantil no me interesa nada, que es algo de ediciones, por ejemplo. Nunca se ha hecho otra, pero hay un hiato muy, muy grande entre una y otra. Y para nosotros, aunque no tenemos pensado publicar para adultos, sí nos parecía importante generar una editorial que acompañase al niño, y en ese sentido los libros para las primeras edades son libros de hábitos, de procesos cotidianos, de situaciones simples, pero al mismo tiempo partiendo siempre de que el niño el que se siente orgulloso de hacer algo y el que se identifica con ese personaje. Después entramos, o junto a esto entramos en tradicional, y en tanto la canción más sencilla y la simple, que también es un juego de que el producto es muy importante, de la del huevito, y es la manipulación, el elemento de que sea un libro para ser leído por la madre, el padre, la abuela, o que sea con el niño en ese contacto, que tenga personalidad de la palabra, etcétera, etcétera, para después un libro mucho más amplio, como puede ser Yo tengo un moco, pero además lo importante del libro es que sea un flickbook y que se mueva y que se lea, y al mismo tiempo veamos distintos personajes de distintas edades sacándose el moco, y cómo la forma de sacarse el moco de la niña pequeña apenas se parece mucho. En cambio, la madre es toda recatada y el padre es todo ostentoso. Bueno, jugar con eso, y después una colección más de pensamiento, de reflexión, que ahora estaríamos haciendo un libro para los 8 o 10 años, como sería Lecciones de Goza, para después entrar en sentimientos encontrados, buscar ese recorrido y compartir. Y además eso, en ese sentido, para mí es un lujo trabajar con Elena, porque Elena gráficamente se mueve muy bien en distintas edades y aporta de un lado y de otro. En este sentido, también no sé,
uno ve aquí el minimalismo de Elena y no se parece en nada a la absoluta minuciosidad de este dibujo o a el dibujo que Elena y yo tenemos grandes discusiones porque parece más grande la niña de lo que Elena dice que es. Obviamente ya ha sido alimentada con este debate. En el huevito, o sea, el de huevito, lo voy a abrir para que la gente lo vea porque es una belleza. Este encontró un huevito, este lo cocinó, este le echó sal, este probó un poquito y este pícaro y gordo se lo comió todito. Luego en este es muy curioso. Tuvimos un problema. A mí esta me tiene completamente enamorada. Pues es que en euskera lo que se dice es diferente a lo que se dice en español o lo que se dice en catalán. Pero en euskera es más diferente. Como encontró un huevito y en euskera es cogió la leña. Entonces, íbamos a hacer, para el libro va a tener ilustraciones diferentes, ¿no? Y claro, se nos disparaba el presupuesto y tuvimos que unificar. Entonces, por eso, primero el dedo meñique está con una leña y un huevo. Con una leña y un huevo porque sirve para todos los idiomas. Entonces, lo que hicimos fue, eso fue idea de Gustavo, y como todo el trabajo está hecho por piezas, tengo la sartén y no sé qué, tengo todas dibujadas aparte, pues iba montando, ¿no? Entonces, por eso algunas cosas son un poco extraños. En euskera no le echaba sal. Pero bueno, echa sal, tiene la sartén, fue un poco así, eso fue lo bien, es divertido, ¿no? Pero es cómo lo hacemos para que todos los dibujos nos valgan para todos los libros, ¿no? Cuando nos cuenten algo diferente. Bueno, pero incluso en español también cambia la retahíla, según en qué parte geográfica. Yo, por ejemplo, no me lo sé así. Y hablamos justamente. Sí. O sea, que también cambia en Sí, claro. Yo ahí. Una característica de la tradición oral es que cambia. Claro. La tradición oral va cambiando aquí en el sitio. De hecho, una cosa que nos hemos topado con personas que yo quiero comprar el libro, que no es la versión que a mí me gusta. Y es bueno, tú lo puedes cantar como tú quieras. Ahí hay un pub, es un bonito nivel editorial. Y bueno, para igual con la música. Cuando tú hablas de música popular y la grabas o la conviertes en partitura, o en el caso de la tradición oral, tú conviertes esto en un texto escrito, ya tú lo fijas, ya pierde ese carácter de cambio y de transformación. En ese sentido, la tradición oral, por un lado, debería existir oralmente y no necesariamente hacer el libro. Pero por otro lado, también nosotros jugamos un poco a cómo el libro hace que se transforme totalmente la tradición oral y cómo la versión de el gusto ilustrado por Ana es totalmente distinta de ilustrado por cualquier otro ilustrador. Y eso también es un poco el juego. Una pregunta. En el chat preguntan se pueden conseguir libros en Argentina y en Perú. Hay una librería que es Malcontenta Librería en Perú que se pueden conseguir. En Argentina, bueno, te dejo aquí hablar. En Argentina todavía no estamos en negociaciones para un distribuidor, pero con todo esto del COVID se ha paralizado. Yo les quería, así el último anuncio publicitario, les he puesto en un link para quien esté interesado en suscribirse a nuestro boletín, que tenemos mucha actividad en el boletín y siempre hay muchas reflexiones y material que regalamos de hacer recortable, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Son como yo. Nadie. Yo no entiendo. Nadie. Pues, si queréis. Bueno, si quieren para cerrar, una cosa que podemos hacer, yo lo muestro y Elena, esto lo he preparado, pero yo lo muestro y Elena lo lee, le mostramos Briozola nuestro próximo libro. Yo como que yo lo leo. Así tú lo recitas mientras yo voy mostrando la imagen. Yo lo recito, bueno, pero... A ver. Voy a compartir pantalla y vamos a mostrar para cerrar y para terminar el próximo libro que vamos a publicar, que será más o menos dentro de un... No tengo portada hoy.
Ah, cucú, pues si está puesto ahí escrito, cantaba la rana. De hecho, porque lo lees. Cucú, pero si se puede leer, si está en Pero, tipo, no debajo escucha. del agua, pero es que a ver, que es absurdo, cucú, que no me gusta nada de leer, pues un caballero, es que no entiendo. Cucú, yo no lo voy a cantar, sí, ese, con capa y Con sombrero. capa y sombrero. Venga, María, pero tú anda, empieza de nuevo. Pues, Ya uno va. María, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cucú, a ver, cucú, cantaba la rana. ¿Pasa? Cucú, debajo del agua. Cucú, ánimo. pasa un caballero. Es que va lento, cucú. Con capa y sombrero. Ahí. Cucú. Pasó una señora. Cucú. Con traje de cola. Cucú. Pasó una criada. Cucú. Llevando ensalada. Cucú. Pasó un marinero. Se queda música la chiquilla, ¿eh? Vendiendo Romero. Ya está, ya está. Se acabó. Cucú. Le pedí un ramito. No me quiso dar. Me puse a llorar. Y entonces De rabia, me puse a llorar o me eché a llorar. Eso es. Ya, en fin. aquí lo tenemos, ya. Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado mucho con el encuentro y ha sido un placer, ¿verdad, Maite? Yo repito, ojalá en alguna ocasión podamos hacerlo más tangible y físico y podamos tenernos en persona por aquí, pero ha sido un auténtico placer hacerlo virtual. Y os deseamos mucho éxito y pondremos nuestro granito de arena para que así sea. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Y nada, ya saben, cualquier cosa más en mi página web, entonces, pueden contactarnos. Lo que quieran, me alegro ver a los niños, a Isla, a Alejandro, en el público, a Javi. Son alumnos míos que muy venimos bien, trabajando bien. en ¿Quieren decir algo, chicos? ¿No? Si dicen algo, las profes les dan un poco más. ¿No? Bueno, muchas gracias por estar a todos y nada, cualquier cosa nos pueden contactar en ¿vale? Pues, un abrazo y mucha suerte y seguimos hablando. Pues, Luego, Hasta luego. Buenas noches. ahora. Por favor.